Fue escrito alrededor del año 900, ya sea en Israel o en Siria. El libro sagrado, hallado en la ciudad turca de Tokat, está escrito en antiguo idioma asirio. Sus 51 páginas restantes contienen imágenes en pan de oro. Unos arqueólogos acaban de descubrir una antigua Biblia en Turquía, y lo que dice sobre Jesucristo está causando conmoción en el mundo de la historia bíblica. El frágil manuscrito fue descubierto oculto durante siglos, sellado, cuando nadie esperaba que sobreviviera. Al principio, los investigadores creyeron que se trataba de un antiguo texto religioso, pero en el momento en que los eruditos comenzaron a traducir la antigua escritura, se dice que se hizo un silencio sepulcral en la sala, porque las palabras en esas páginas describen a Jesús de una manera que la mayoría de la gente nunca había escuchado. Algunos pasajes parecen desafiar la historia tradicional contada durante casi 2000 años. Otros insinúan que los primeros creyentes pudieron haber registrado enseñanzas que luego desaparecieron de las versiones de la Biblia que la mayoría de la gente lee hoy. Y es precisamente por eso que este descubrimiento está provocando un intenso debate entre historiadores, teólogos y arqueólogos de todo el mundo. ¿Es simplemente un manuscrito antiguo mal interpretado o podría revelar una versión de la historia que la historia intentó olvidar? Lo cierto es que descubrimientos como este no solo cambian la historia, nos obligan a cuestionar lo que creíamos saber. Y cuando los investigadores profundizaron en el texto, el mensaje que encontraron se volvió aún más inquietante. Pero antes de revelar lo que los arqueólogos dicen que contiene este misterioso manuscrito, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte porque algunos descubrimientos en la historia nunca debieron ser revelados. Y quédate con nosotros hasta el final, porque en 2026 la inteligencia artificial analizó este texto antiguo de una manera que ningún humano jamás podría. Lo que descubrió obligó a los investigadores a revisitar un momento que ocurrió más de 2 décadas antes, el año 2000, cuando esta extraña Biblia fue incautada por primera vez. Ese año, las autoridades en Turquía recibieron un aviso sobre una peligrosa operación de contrabando. Traficantes del mercado negro estaban intentando vender algo extraordinario, un manuscrito antiguo, que se creía que valía millones en el mercado negro de antigüedades. Cuando los funcionarios lo confiscaron, enseguida se dieron cuenta de que no se trataba de un objeto cualquiera. El libro estaba encuadernado en cuero antiguo y desgastado. Sus páginas estaban escritas en siríaco, una de las formas más antiguas de lengua escrita que se conservan del cristianismo primitivo. Tras una cuidadosa datación por carbono y un análisis experto, los eruditos estimaron que el manuscrito tenía más de 1500 años. Pronto se le conoció como el misterioso Evangelio de Bernabé. Hoy en día, según se informa el manuscrito, se conserva bajo estricta protección en el Museo de Etnografía de Ankara. Solo a un pequeño número de eruditos se les ha permitido estudiarlo detenidamente, y muchos de ellos describen la misma sensación de inquietud, ya que lo que está escrito en el texto no coincide con la historia que la mayoría de la gente conoce sobre Jesucristo. Según este manuscrito, Jesús no es descrito como el Hijo de Dios, sino como un profeta, un poderoso maestro espiritual, pero no divino en el sentido en que el cristianismo tradicional lo ha enseñado durante casi 2000 años. Y luego viene la parte que realmente conmocionó a los historiadores. El texto afirma que Jesús nunca fue crucificado. En cambio, sugiere que otro hombre, posiblemente el Iscariote de Judas, fue crucificado en su lugar, mientras que Jesús mismo fue llevado vivo al cielo. Esta afirmación es sumamente controvertida, porque las ideas de que Jesús fue un profeta en lugar de Dios y que no murió en la cruz se asemejan mucho a las enseñanzas del Corán, el texto sagrado del Islam. Pero aquí reside el misterio que sigue dividiendo a los eruditos. Si este manuscrito es realmente antiguo, ¿cómo podría un texto cristiano contener ideas tan similares a la teología islámica que surgió siglos después? Esta pregunta ha desatado un intenso debate entre historiadores, teólogos y arqueólogos de todo el mundo. Y cuanto más profundizaban los investigadores en el manuscrito, más extraña se volvía la historia. Para comprender la importancia de este evangelio, primero hay que entender quién fue Bernabé. La mayoría de la gente hoy en día nunca ha oído hablar de él.
Pero en los primeros tiempos del cristianismo, Bernabé fue una de las figuras más respetadas de todo el movimiento. Fue un compañero cercano del apóstol Pablo, viajando con él cuando el mensaje de Jesucristo comenzó a extenderse mucho más allá de Jerusalén. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Bernabé aparece como un líder de confianza, un mentor y una voz estabilizadora durante uno de los periodos más peligrosos de la historia primitiva del cristianismo. Su verdadero nombre era José. Bernabé era en realidad un apodo que significaba hijo del aliento. Ese apodo nos dice mucho sobre qué clase de hombre era. No era un radical exaltado ni un agitador polémico. Era alguien en quien la gente confiaba, alguien que mantuvo unidas a las frágiles comunidades cristianas primitivas durante años de persecución e incertidumbre. Pero es aquí donde la historia se complica repentinamente. En cierto momento, Bernabé y Pablo tuvieron una seria discusión. El libro de los Hechos menciona brevemente el conflicto, pero lo pasa por alto rápidamente sin explicar qué sucedió realmente. Después de ese momento ocurre algo extraño en los registros históricos. Bernabé simplemente desaparece. Mientras tanto, Pablo siguió escribiendo carta tras carta, muchas de las cuales se convertirían más tarde en partes fundamentales del Nuevo Testamento. Su teología influiría en la doctrina cristiana durante siglos. Bernabé, uno de los primeros líderes del movimiento, desaparece casi por completo de la historia. ¿Por qué una de las figuras fundacionales del cristianismo primitivo se desvanecería repentinamente? Algunas tradiciones sugieren que Bernabé pudo haber estado en desacuerdo con la dirección que Pablo estaba tomando, en particular con el creciente énfasis en Jesús como el Hijo Divino de Dios. Las enseñanzas de Pablo se centraban en gran medida en la cruz, el sacrificio y la redención a través de la muerte de Cristo. Esa teología se convertiría con el tiempo en el fundamento del cristianismo tradicional. Pero ¿y si Bernabé entendió a Jesús de otra manera? ¿Y si preservó un relato alternativo? Uno que reflejara lo que él creía que eran las enseñanzas originales de Jesús antes de que se formaran doctrinas posteriores. Esa posibilidad es precisamente lo que el misterioso evangelio de Bernabé obliga a los historiadores a considerar. Y si profundizamos en la historia, la idea de que alguna vez existieron versiones rivales del cristianismo no resulta sorprendente en absoluto, porque pocas personas se dan cuenta de que la Biblia, tal como la conocemos hoy, no surgió de la noche a la mañana. La colección de textos que ahora llamamos la Biblia fue seleccionada y reunida gradualmente a lo largo de los siglos. Uno de los momentos más cruciales de ese proceso tuvo lugar en el año 325 después de Cristo, durante el histórico primer concilio de Nica. Para entonces, el cristianismo se había transformado de un movimiento clandestino, perseguido en una religión poderosa, respaldada por el Imperio Romano, bajo el mandato de Constantino el Grande. Constantino reunió a obispos de todo el imperio para dirimir las principales disputas teológicas que dividían a la Iglesia. La cuestión central era sencilla, pero explosiva. ¿Quién era Jesús exactamente? ¿Era divino o humano? Ambos. ¿Y qué escritos sobre él debían considerarse fidedignos? Las decisiones tomadas en Nica moldearían la fe cristiana durante los siguientes 1700 años. Pero esas decisiones no se tomaron en un entorno neutral. El Imperio Romano necesitaba desesperadamente la unidad religiosa. Una iglesia dividida por evangelios rivales y visiones contradictorias de Jesús podría amenazar la estabilidad del propio imperio. Como resultado, algunos textos, algunas fueron aceptadas y muchas otras rechazadas. Tradiciones enteras fueron tachadas de heréticas. Las comunidades que seguían enseñanzas alternativas fueron gradualmente marginadas, reprimidas o absorbidas por la estructura eclesiástica dominante. Los estudiosos modernos han analizado este proceso en profundidad. En su libro, Misquoting Jesus, el historiador Bart D. Mann explica cómo los primeros escribas a veces alteraban los textos bíblicos mediante errores de copia-ediciones o cambios doctrinales a lo largo del tiempo. En otra obra, Lost Christianities, Mann describe cómo muchos grupos cristianos primitivos sostenían creencias sobre Jesús muy diferentes de lo que posteriormente se convirtió en la doctrina dominante.
La mayoría de esas voces acabaron desapareciendo del registro histórico. Y si alguna vez se demostrara la autenticidad del Evangelio de Bernabé, representaría precisamente el tipo de texto que las instituciones poderosas habrían querido eliminar de la circulación. Esto nos lleva a una pregunta mucho más importante. Si un evangelio pudo desaparecer durante siglos, ¿qué más se habrá perdido? Ahora bien, veamos qué dice realmente el manuscrito, porque sus afirmaciones van mucho más allá de la cuestión de si Jesucristo murió en la cruz. Uno de los pasajes más impactantes aparece en el Evangelio de Bernabé. Según este texto, Jesús supuestamente predice la llegada de otro mensajero a Mahoma, e incluso menciona su nombre. De ser cierto, sería una afirmación extraordinaria. Después de todo, Mahoma no aparecería en la historia hasta 6 siglos después. Debido a este detalle, muchos eruditos sostienen que el manuscrito debe ser una falsificación posterior, creada durante una época de influencia islámica con el fin de tender puentes entre las creencias cristianas e islámicas. Pero otros sugieren algo más misterioso, que el texto podría reflejar una conexión más profunda entre las primeras tradiciones espirituales que la historia separó posteriormente. Sin embargo, la profecía es solo una parte de la historia. Las enseñanzas más profundas que contiene el manuscrito son aún más inquietantes. A lo largo del texto, Jesús advierte repetidamente a sus seguidores sobre lo que sucederá después de su partida. Según este evangelio, sus enseñanzas acabarían siendo distorsionadas. Su mensaje sería malinterpretado y su imagen, según el texto, se convertiría en objeto de culto en lugar de comprensión. Incluso sugiere que se construirían grandes instituciones y monumentos en su nombre sin comprender el verdadero significado de sus enseñanzas. El manuscrito también advierte que muchos afirmarían hablar en su nombre, no solo individuos que se harían pasar por mesías, sino sistemas de autoridad completos que usarían su nombre para ejercer poder sobre los demás. Independientemente de la autenticidad del documento, estas afirmaciones son notables para un texto antiguo. Aún más sorprendente es la descripción que hace el manuscrito del alma humana. En este evangelio, la humanidad no se presenta como permanentemente caída o corrompida por el pecado original. En cambio, el alma se describe como eterna, no rota, sino dormida, no malvada, sino olvidadiza. Y según el texto, el camino de regreso a Dios no se encuentra en los rituales, las jerarquías, ni las instituciones religiosas. Se logra mediante la transformación interior, la purificación del corazón, la búsqueda directa de la verdad y el despertar del espíritu interior. Para una institución religiosa basada en la autoridad, la estructura y los intermediarios enseñanzas, como esa, habrían sido sumamente peligrosas. Y el Evangelio de Bernabé no es el único texto misterioso que ha obligado a los historiadores a replantearse el cristianismo primitivo. En 1945, un campesino cerca de la ciudad egipcia de Nag Hammadi hizo un descubrimiento fortuito que cambiaría para siempre los estudios bíblicos. Enterrada en vasijas de arcilla, bajo la arena del desierto, se encontraba una colección de escritos antiguos ahora conocida como la Biblioteca de Nag Hammadi, a menudo llamada los Evangelios Gnósticos. Estos textos tenían más de 1600 años de antigüedad, y lo que revelaban era asombroso. Durante los primeros siglos posteriores a Jesús, no existió una sola versión del cristianismo, sino muchas. Diferentes comunidades interpretaron sus enseñanzas de maneras radicalmente distintas. Algunas enfatizaban la experiencia espiritual personal por encima de la autoridad eclesiástica. Otras enseñaban que el conocimiento divino, a menudo llamado gnosis, era el camino hacia el despertar espiritual. En lugar de centrarse en el ritual y la jerarquía, estos grupos creían que la chispa divina ya existía en cada ser humano. Finalmente, muchas de estas comunidades fueron declaradas heréticas. Sus enseñanzas fueron condenadas y sus escritos destruidos dondequiera que se descubrían. Los textos hallados en Nag Hammadi sobrevivieron únicamente porque alguien los enterró en el desierto hace siglos. Entre ellos se encontraba el famoso Evangelio de Tomás, una colección de dichos atribuidos a Jesús que no aparecen en la Biblia tradicional. Un pasaje de ese Evangelio contiene una frase impactante. Jesús dice: «El reino de Dios no viene con señales visibles».
En cambio, dice que ya está extendido por toda la tierra, pero la gente simplemente no lo ve. Esta idea de que lo divino no es distante, ni está controlado por instituciones, ni se gana mediante prácticas religiosas, aparece repetidamente en los textos gnósticos y resuena con temas presentes también en el Evangelio de Bernabé, lo que plantea una pregunta profundamente incómoda. Si la verdad sobre lo divino ya reside en cada persona, ¿para qué necesitan las personas instituciones religiosas poderosas? Llegados a este punto, quizás se pregunte, ¿es real el Evangelio de Bernabé? ¿Es realmente un manuscrito antiguo de más de 1500 años? ¿O podría ser una creación mucho posterior? Este debate sigue vigente entre historiadores y lingüistas. Algunos expertos sostienen que ciertas frases y patrones lingüísticos del texto se asemejan a escritos de los siglos XIV o XVI, época en la que eruditos cristianos e islámicos mantenían un estrecho contacto. Esto sugeriría que el manuscrito podría ser una falsificación medieval creada para fusionar elementos de ambas tradiciones. Sin embargo, otros investigadores señalan detalles que parecen mucho más antiguos. Existen indicios estilísticos y referencias históricas que podrían sugerir raíces más profundas. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El manuscrito nunca se ha sometido a la gama completa de pruebas científicas que resolverían la cuestión de una vez por todas. Y dado que el acceso al texto ha sido limitado, ese misterio no hace sino intensificar el debate. Pero aquí está lo importante. Incluso si este manuscrito en particular resulta tener 500 años, en lugar de 1500, las preguntas que plantea siguen siendo muy relevantes. Los historiadores modernos ya saben que la formación del Nuevo Testamento fue un proceso largo y complejo. Muchos escritos cristianos primitivos fueron debatidos, rechazados o excluidos cuando los líderes de la Iglesia finalmente conformaron el canon bíblico oficial. Eventos como el primer concilio de Nica demuestran que la teología y la política a menudo estaban profundamente entrelazadas. La unidad religiosa no era solo una cuestión espiritual. También era una cuestión de estabilidad social dentro del Imperio Romano. Académicos como Bart D. Ehrman han documentado cómo los escribas a veces modificaban la redacción de manuscritos antiguos durante el proceso de copia manual de textos. Otros escritos desaparecieron por completo a medida que ciertas ideas teológicas se volvieron dominantes. Comunidades enteras de los primeros seguidores de Jesucristo creían en cosas que nunca llegaron a formar parte de la versión del cristianismo que sobrevivió. Eso no es una conspiración, es simplemente parte de cómo funciona la historia. Y descubrimientos como el Evangelio de Bernabé nos obligan a confrontar esa realidad. Porque si la historia transmitida a través de los siglos fue moldeada por decisiones humanas, debates humanos y luchas de poder humanas, entonces es justo plantear una pregunta aún más profunda. ¿Cómo podrían haber sido realmente las primeras enseñanzas? ¿Y cuán diferentes podrían ser de lo que se enseña a la mayoría de la gente hoy en día? Esas preguntas siguen siendo válidas sin importar la antigüedad de cualquier manuscrito. Pero hay otra parte de esta historia que rara vez se discute. Lo más inquietante del Evangelio de Bernabé no es la afirmación sobre la crucifixión, no se trata de la profecía sobre Mahoma, y ni siquiera se trata de un desafío a la comprensión tradicional de Jesucristo. Lo más inquietante es lo que el texto sugiere sobre ti. A lo largo del manuscrito, el mensaje vuelve una y otra vez a una idea impactante. Lo divino no es algo distante que deba buscarse fuera de uno mismo. En cambio, el texto sugiere que la presencia divina siempre ha existido en nuestro interior. Debajo del ruido constante de la vida cotidiana, bajo el miedo, la duda y la distracción, hay algo más profundo y silencioso. Según esta visión de las enseñanzas de Jesús, la salvación no proviene simplemente de repetir rituales o pertenecer a una institución. Proviene de la transformación interior, de la purificación del corazón y de la búsqueda directa de la verdad. Esta idea puede sonar sorprendente, pero en realidad es una de las enseñanzas espirituales más antiguas presentes en numerosas tradiciones. En el misticismo islámico, el sufismo describe el camino hacia la unión con lo divino. En la antigua filosofía india, el concepto de Atman habla del ser eterno inseparable de la realidad última,
Incluso dentro del cristianismo, el místico del siglo XIII Meister Eckhart escribió que a Dios se le encuentra no buscando hacia afuera, sino volviéndose hacia adentro al centro más profundo del alma. A través de culturas y siglos estas tradiciones apuntan a la misma idea. Y el Evangelio de Bernabé sugiere que esto pudo haber formado parte del mensaje original mucho antes de que siglos de doctrina, instituciones y debates teológicos transformaran la forma en que se contaba la historia. ¿Por qué se consideraría peligrosa tal enseñanza? Porque a quien cree que lo divino reside en su interior, no se le puede controlar fácilmente mediante el miedo o la culpa. Ya no depende por completo de una institución para acceder a la verdad. Empieza a pensar por sí mismo. Y a lo largo de la historia, la libertad de pensamiento ha sido a menudo lo que más temen los sistemas poderosos. Ahora llegamos a la parte de esta historia que la mayoría desconoce porque está ocurriendo ahora mismo, en 2026. Durante más de 2 décadas después de la incautación del Evangelio de Bernabé, el manuscrito permaneció prácticamente inaccesible. El acceso físico estaba estrictamente controlado. Nunca se publicaron digitalizaciones completas. El análisis sistemático y exhaustivo que los eruditos tanto deseaban realizar era simplemente imposible. Entonces, la inteligencia artificial lo cambió todo. En 2026, un equipo de investigadores aplicó tecnología avanzada de IA para el reconocimiento del lenguaje y patrones a cada fotografía escaneo parcial y extracto traducido del manuscrito que se había hecho público. No se trataba de una simple búsqueda de palabras, sino de un análisis estructural profundo, capaz de detectar patrones lingüísticos ocultos, cotejar estilos de escritura en miles de documentos antiguos, e identificar consistencias microscópicas en la escritura que ningún ojo humano podría percibir. Lo que la IA descubrió llevó al equipo de investigación directamente al principio, al año 2000, al momento exacto en que las autoridades turcas confiscaron esta Biblia a contrabandistas del mercado negro. La IA detectó algo que había pasado desapercibido durante 25 años, oculto en el manuscrito, en pasajes previamente descartados como relleno rutinario de escribas. La IA detectó un patrón estructurado, no una repetición aleatoria ni errores de copia, sino una secuencia codificada, deliberada, entretejida en el texto, a intervalos demasiado precisos para ser accidentales. Los investigadores describieron el momento como desconcertante, ya que el patrón parecía hacer referencia a lugares específicos de la actual Turquía siria y el norte de Irak. Lugares que al compararlos con mapas de asentamientos cristianos primitivos, coincidían con comunidades disueltas por la fuerza en los siglos IV y V. En otras palabras, el manuscrito podría no ser solo un evangelio, podría ser también un mapa que señala dónde otros textos suprimidos, otras voces ocultas del cristianismo primitivo, podrían seguir esperando bajo tierra. Ahora bien, este análisis aún es preliminar, no ha sido revisado completamente por pares. Algunos expertos son cautelosos, otros están entusiasmados, pero hay algo imposible de ignorar. Durante 25 años, este manuscrito permaneció en un museo en Ankara. Los académicos discutieron sobre su antigüedad. Los teólogos debatieron sobre su autenticidad. Y durante todo ese tiempo oculto en los pasajes que todos ignoraban, algo esperaba. Algo que la inteligencia artificial en el año 2026 finalmente pudo ver. Recorrimos todo este camino a través de siglos de historia reprimida, a través de la política del imperio, a través de las cenizas de evangelios quemados. Y ahora, una máquina señala hacia la tierra y dice: sigan buscando, hay más. Quizás eso era exactamente lo que siempre se pretendió. Entonces, ¿en qué situación nos deja esto? Un antiguo manuscrito hallado en Turquía, escrito en una lengua extinta, oculto durante siglos, que desafía todo lo que la mayoría de la gente ha aprendido sobre una de las figuras más influyentes de la historia de la humanidad. ¿Es auténtico? Los eruditos aún debaten, pero las preguntas que plantea no desaparecen, ni deberían. Porque cuanto más se profundiza en la historia, más claro queda que lo que a la mayoría nos han transmitido no es la historia completa. Es una versión
de la historia. Una versión moldeada por fuerzas humanas en circunstancias políticas muy específicas, con propósitos muy específicos. La verdadera pregunta no es si el Evangelio de Bernabé es auténtico. La verdadera pregunta es esta: ¿qué cambiaría en tu vida si tomaras en serio la idea de que lo divino no está ahí fuera esperando para juzgarte, sino que es en realidad la parte más profunda y verdadera de quién eres? ¿Qué cambiaría si creyeras que no estabas roto, que no estabas separado de Dios, que aquello que has estado buscando en las iglesias, en las escrituras, en la autoridad de otras personas, siempre estuvo dentro de ti? Esa es la pregunta que deja este antiguo manuscrito, y es una pregunta que vale la pena reflexionar. La historia está llena de verdades que fueron ocultas. Algunas de ellas permanecen ocultas, pero algunos de ellos, como un manuscrito sellado en cuero, conservado contra todo pronóstico durante 1500 años, finalmente vuelven a ver la luz. Quizás no sea casualidad. Si este video te hizo reflexionar, compártelo con alguien que se esté haciendo las mismas preguntas. Deja un comentario abajo. Leo todos los comentarios. Suscríbete porque esto es solo una parte de una historia mucho más amplia que seguiremos descubriendo juntos. La búsqueda no ha terminado. Apenas comienza.